Ahí estamos grabando. Bueno chicos, recuerden que nosotros habíamos visto la semana pasada la unidad número 1. Habíamos empezado a verla. Donde veíamos los conceptos generales de la energía eléctrica sobre la electricidad, ¿no es cierto? Habíamos visto las etapas de la energía eléctrica. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las etapas de la energía eléctrica? Producción, transformación puede ser, profe, si no me equivoco. Partida de las centrales eléctricas. La distribución, profe, puede ser. Generación, distribución y transporte. Así es, muy bien. En este orden: generación, transmisión y distribución. La energía eléctrica se genera en una usina generadora o una central eléctrica. Se transmite a través de las líneas de alta tensión y luego llega a las estaciones transformadoras que maneja la distribuidora, en este caso en la provincia de EDET, y distribuye hacia los usuarios residenciales, comerciales, industriales o lo que sea. ¿Está? Bien. Habíamos visto un esquema como este, ¿se acuerdan? Le habíamos dado como parámetro algunos niveles de tensión que se manejan acá. Todo lo que se está poniendo son niveles de tensión. O sea, los KB son kilovoltios. ¿Ah? Son niveles de tensión que se manejan en cada etapa de la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica. De todas maneras, yo les estoy preparando un documento un poco más desmenuzado, un cuerpo teórico más grande para que lo puedan terminar de entender. ¿Ah? O sea, obviamente todo lo que nosotros vemos en clase lo compartimos y usted tiene sus propias anotaciones para luego utilizar en los trabajos prácticos. La idea del nuevo documento es hacer un poco más renovable, no renovable, lo que es la transmisión y la distribución. ¿Está? Habíamos quedado acá en lo que habíamos visto, lo que es la red de baja tensión. Sí, Puede ser que se le escuche un poco cortado. se me escucha cortado. Bueno, puede ser la lluvia. Estoy conectado con el. Ahí. Ah, debe un segundito. Profe, se le escucha cortado. Hola chicos, ¿cómo están? Me hacen una... Hola, profe. ¿Cómo están? Consulta, ¿el ingeniero Gastón se desconectó por algún motivo? Se trababa, profe.
¿Cómo? Creo que iba a reiniciar su wifi porque se le trababa. Sí, se le escuchaba cortado. También estoy teniendo problemas para conectarme porque se cae y está haciendo mucha estática. No se lo escucha bien, ahí sí se lo está escuchando bien. Ahora sí. Bien, que yo también estoy teniendo problemas con el wifi mío, por eso recién logré ingresar a la clase. Vamos a esperar un momentito, vamos a ver si se logra conectar el ingeniero y para darle continuidad a la clase, ¿bien? Ok, profe. Ahí reanudé la grabación. Supongo que están todos viendo mi pantalla. ¿La ven ahí? Sí, profe. Bien. Voy a apagar la cámara un ratito así no me quita tantos recursos por las dudas. Bueno, habíamos visto después de la distribución lo que es las redes de baja tensión, lo que es el suministro monofásico, que cuando nosotros teníamos una fase y un neutro, teníamos una diferencia potencial entre la fase y el neutro de 220 voltios. Y por eso cuando necesitamos un suministro mayor en cuanto a potencia, ya recurríamos a un suministro trifásico. ¿Cuál es la idea del suministro trifásico? Usted en un suministro monofásico, yo le voy a explicar, tiene su medidor, supongamos en su domicilio, e ingresan dos conductores, el vivo y el neutro, ¿no es cierto? Bien. Ahora, cuando tiene un sistema trifásico, ya acá ingresan tres conductores desde la línea baja y el neutro, ¿no es cierto? Y lo que yo les comentaba, entre una fase y un neutro la diferencia potencial es de 220 voltios. Que acá en el sistema trifásico también ustedes miden entre una fase y el neutro, van a medir 220 voltios.
Pero ahora, si ustedes miden la diferencia potencial entre dos fases, ahí la diferencia va a ser de 380 voltios. ¿Me queda claro eso, chicos? Que ya lo habíamos conversado la semana anterior. Sí, ingeniero. Bien. ¿Cuándo necesitaba, profe, yo un suministro trifásico? Cuando vas a ver luego que con tu requerimiento de potencia sean mayores a una cierta potencia, vas a tener que recurrir a un trifásico. Tal vez que muchas veces ustedes han escuchado eh, a doña Rosa en el kiosco de la esquina que decía, no, le salta la térmica porque tiene 3 aires y ya tiene que ser trifásica y tiene monofásica. O sea, hablan por ahí de lo que han escuchado de alguien, que en parte tampoco se equivocan, porque ¿qué pasa? Cuando ustedes aumentan carga a su instalación eléctrica, ¿qué es carga? Comprar aire acondicionado, comprar computadoras. Bueno, en las computadoras y los televisores básicamente eso son mínimas las cargas que traen. Hoy, tiempo atrás eran importantes. Eh, la que hace una carga importante en una casa es la unidad exterior del aire acondicionado. Entonces, cuando usted tiene una cantidad elevada de aire acondicionado, 3 o más, cuando arman un proyecto, normalmente les tira una instalación trifásica. Es por eso que el suministro debe ser trifásico, porque ya la fase del monofásico no aguanta tantos amperes por ella misma, que lo que hace es a esa fase la divide en 3 fases, digamos, para repartir la carga de manera uniforme y que no tengan un colapso en la instalación eléctrica. Básicamente es eso. Es mucho más complejo, trae otros conocimientos por detrás con respecto a potencia, equilibrio de carga y demás que irán viendo con profundidad a lo largo de la carrera y lo van a terminar de ver bien en cuanto a las instalaciones conmigo en cuarto año en instalación eléctrica. ¿Está? Sí, profe. Profe, Bien. ¿ese problema no se solucionaba con distintas térmicas? No, no. El suministro monofásico con trifásico no tiene nada que ver con la cantidad térmica. Más tiene que ver con la potencia. Por el tema de la potencia. Lo que hacen con las térmicas muchas veces que se vean, lo dice la normativa, la EA, es que ustedes deben diferenciar el tipo de circuito uno del otro, es decir, tener una instalación un circuito para una llave para un circuito de iluminación, otra llave para un circuito de tomas y otra llave para un circuito de aire acondicionado, por ejemplo, o para una bomba o cosas así. Eso se soluciona, se hace un equilibrio de carga y se hace una selectividad de la carga también. Cuando la carga es demasiada, ya se va colocando de manera estratégica cierto circuito en cierta fase. ¿Está? Que eso lo obtienen las planillas de potencia para los que son técnicos. Alguna vez en el colegio secundario han hecho una planilla de potencia y en la planilla de potencia se ve todo eso. Bien. Vamos a ver un poco más de conceptos acá, para que traten de entender lo que es una corriente eléctrica y demás. Nosotros hemos hablado mucho de suministro, de potencia, de etapa, de energía, pero vamos a ver lo que es primero la electricidad, quién la componen, cómo está qué efectos hay en el medio y demás. Nosotros, ¿qué conceptos hemos ido viendo durante lo que hemos hablado de la clase pasada y la clase de hoy? ¿Algún concepto para rescatar? Suministro eléctrico, profe. Red Bien. eléctrica. ¿Qué más? Las etapas ¿Qué de la más? energía eléctrica. Bien, y hay algunas cosas que no están puestas dentro de la unidad, pero que sí le hemos nombrado mucho. Niveles de Ten- tensión, profe. tensión, potencia, corriente. Bueno, la diferencia de potencial y tensión es lo mismo. ¿Está? Un segundito. Ahora sí, chicos.
Bien, nosotros habíamos hablado sobre el concepto de tensión o diferencia de potencia, que es lo mismo, corriente eléctrica, potencia, y todo eso son causa y efecto de la electricidad, básicamente. Cuando yo le digo electricidad, ¿qué asocian ustedes a esa palabra? Energía. Energía, Tensión. corriente, tensión, ¿qué más? Temperatura. Eh, También va de la mano, siempre todo depende de la temperatura, o sea, siempre depende de la temperatura. A mayor paso de corriente eléctrica por un conductor, mayor es la temperatura, por ejemplo, o sea que también va asociado. Muy bien. ¿Ustedes qué creen que es la corriente eléctrica? O sea, ustedes, por ejemplo, tienen un cable acá, vamos a cambiar el color, tienen un cable, va el cable, lo tienen el cable ahí. ¿Qué creen que va por dentro del cable? Además del cobre, todas las cosas que tienen, los hilos de cobre. Los electrones. Los electrones. Para que haya un efecto de corriente eléctrica, que lo que circula por dentro de los conductores, sobre el material conductor, porque los conductores tienen por dentro el material conductor y por fuera el material aislante, son electrones. A ver, repasemos un poco de lo que han visto en química. Ustedes en química han visto cuántas partículas subatómicas hay, según la estructura molecular. ¿Y cuáles son? ¿No? 3. En el núcleo se Protones, encuentran, según el protones, modelo, neutrones y protones y electrones. neutrones, y en las órbitas se encuentran los electrones, ¿no es cierto? Cuando hay una interacción entre dos moléculas o dos átomos, ¿qué es lo que pasa? Se desprenden electrones, y esa circulación de electrones Se van para otro átomo. yendo los electrones, se van hacia otro átomo, hay uniones, enlaces y demás. Ese movimiento de electrones es el flujo de electrones, eso es la corriente eléctrica. El flujo de electrones, perdón. Eso es una corriente eléctrica. ¿Está? Sí, diga. Los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Protones positivos, Sí, electrones tienen carga negativos. negativa. Ah, gracias. Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra, no son ni positivos ni negativos. ¿Está? Sí, Bien. profe. Bueno, y hemos hablado, fíjense que hablando de todo esto, hemos hablado de lo que es una carga eléctrica. La carga eléctrica está determinada por las partículas subatómicas, que pueden ser de carga negativa para los electrones, de carga positiva para los protones, de carga neutra para los neutrones. ¿Está? Y la corriente eléctrica es el desplazamiento de estos electrones por un material conductor. ¿Está? Y que la corriente eléctrica se mide en amperios. Ustedes cuando le hables de amperes, están hablando de corriente eléctrica. ¿Está? Bien. Vamos a ver lo que es, por ejemplo, el concepto de un campo eléctrico, un potencial eléctrico y el magnetismo. ¿Está? Cuando me dice el campo eléctrico, un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica. Bueno, recuerden que las cargas eléctricas son los protones, los neutrones y los electrones. Incluso cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga menor cuanto mayor sea la distancia que separa las dos cargas. Es decir, si ustedes tienen dos cargas, acá, una carga aquí, que puede ser positiva y la otra negativa, y tienen una carga aquí positiva y la otra un poco más separada negativa, lo que dice es que siempre entre las dos cargas va a haber una interacción. Luego vamos a ver la ley de Coulomb. Que la interacción que se mide en un campo eléctrico y a través de una fuerza va a ser menor o mayor según la distancia que haya entre ambas. Cuanto mayor sea la distancia, menor la interacción o la fuerza de interacción entre ellas. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser menor. Cuanto menor es la distancia entre las cargas, mayor es la interacción, o sea, es mayor la fuerza entre ellos, por lo tanto mayor va a ser el campo eléctrico. Esto lo vamos a ver que varía con el cuadrado de la distancia inversamente cuando veamos la ley de Coulomb enseguida. ¿Está? Bien.
son cosas que ustedes ya han visto en el nivel secundario igual. ¿Qué es el potencial eléctrico? Acá lo define como la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo y se mide en voltios. Es decir, usted tiene una carga acá y otra carga acá. El potencial es la diferencia que hay entre ambas. Y dice, es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar un trabajo. ¿Y qué trabajo? O sea, ¿cuál es el trabajo que realiza el campo eléctrico? Es desplazar las partículas subatómicas de un punto, o sea, de una carga hacia otra. Cuanto mayor capacidad tenga de trabajo, mayor es el potencial. Y este potencial se mide en voltios. Ustedes habrán sentido por lo menos una pila, que es un acumulador, que viene por voltaje de 1,5, de 3, de 9, de 12. Las baterías de los autos vienen de 12 voltios, la mayoría. Entonces, la cantidad de voltios, la capacidad que tiene una fuente, más bien el potencial eléctrico, el campo, de trasladar partículas de un punto al otro. ¿Está? Es como para que lo vayan entendiendo magnéticamente qué representa todo esto. ¿Estamos? Bien. Vamos a continuar. Ahora, yo acá le hablo sobre efecto térmico. Después le voy a hablar sobre efecto luminoso. Luego le voy a hablar sobre efecto químico. Luego sobre el efecto magnético y luego el efecto mecánico. ¿Por qué hay distintos efectos? Antes de que empecemos a hablar de todos los efectos, ¿qué cree que son los efectos y a qué se debe? A la tensión, profe. Al grado, o sea, la temperatura, digamos. O sea, fuera si el efecto térmico, químico, mecánico, lo que sea. ¿Por qué van cambiando de nombre los efectos? ¿A qué se debe? La A la temperatura. reacción que producen. ¿A la qué? A la reacción que producen. La reacción que produce quién. El Un paso cambio de de energía. la energía por un conductor. El paso de la O los dos campos. corriente eléctrica por algún elemento. Les doy un ejemplo. Ahora tengo una luminaria prendida acá arriba. ¿Qué hace? ¿Qué efecto tengo en una luminaria? Un efecto térmico, un efecto lumínico, un efecto mecánico, un efecto Lumínico. químico. Lumínico. Tengo un efecto lumínico y también tengo un efecto térmico. Les explico por qué para que vayan entendiendo. El efecto lumínico se da en aquellos elementos que producen un haz de luz, ¿no es cierto? Y el efecto térmico se da en aquellos elementos que producen una irradiación de calor, un desprendimiento de energía. ¿Y quién produce todos estos efectos? La corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica circula por un motor, ¿qué pasa? Genera un campo magnético. Y finalmente, ¿qué tenemos, digamos? ¿Qué vemos cuando pasa? Energía mecánica. Se mueve un eje, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa cuando la corriente eléctrica circula por una lámpara? Genera temperatura y luz. Tengo un haz de luz que es un efecto lumínico y además ustedes si ponen la mano sobre una lámpara, sea una lámpara grande, chica, la que sea, ustedes ponen su mano ahí y ¿qué van a tener? Van a ver que hay un desprendimiento de calor sobre la lámpara. O sea que además de generar un efecto lumínico, también genera un efecto térmico. ¿Está? Y todos estos efectos, llámese químico, térmico, mecánico, hidráulico, lo que sea, lo produce el paso de la corriente. ¿Está? Y acá le doy ejemplo, por ejemplo, de una resistencia. ¿Qué dice? Cuando ustedes pasan una corriente eléctrica por una resistencia, produce un desprendimiento de calor. A ver, denme un ejemplo de esto. Es muy sencillo y lo ven todos los días. Las lámparas. Una estufa. Una estufa. Una estufa. Un calentador de agua, esto lo han visto que ponen los calentadores directamente en la pava o en el termo. Un calefón eléctrico. Todo es un efecto térmico, que es
un paso de corriente por un elemento irradiador. A ver, el elemento irradiador de energía térmica no es elegido así al azar, o sea, es un elemento que tiene dichas propiedades donde se maximiza el efecto térmico de esto. A ver, le doy un ejemplo. ¿Ustedes creen que si pasa una corriente por un elemento de cobre, es el mismo efecto térmico que puede pasar cuando esa corriente circula por un elemento de aluminio? No, No, profe. profe, ¿Por qué? No, el cobre es mucho más fuerte. por el material. Porque depende cada uno de su material, eso lo vamos a ver en la unidad que viene. Cada material es distinto uno al otro, tiene distintas propiedades y por ejemplo el cobre respecto al aluminio tiene más capacidad de conductividad de la energía eléctrica y del calor. Entonces, por el mismo paso de cobre, ustedes le hacen circular un ampere a un elemento de cobre o a uno de aluminio, por ese ampere que circule el cobre va a irradiar más calor que el aluminio, o el cobre va a dejar pasar más corriente que el aluminio. ¿Se entienden? Es porque es propio de cada material. ¿Y el oro, profe? El efecto este de paso de corriente por algún material que irradia calor, en realidad todos los materiales irradian calor. Ustedes, vamos con un concepto un poco más grande. Todos los elementos son conductores y todos los elementos son, ¿cómo se llama? Aislantes. Yo les doy un ejemplo y ahí van a tratar de entender. El agua, si ustedes a una bañera con agua le ponen, agarran una batería de auto, conectan dos cables y tiran los dos cables al agua. ¿Qué pasa? Se transmite la electricidad, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Quién es el medio? El agua. El agua. Perfecto. O sea, ustedes tocan ahí, chao. Empiezan a ver a crecer los rabanitos desde abajo, ¿no es cierto? Nos vemos. Ahora, ¿qué pasa si esa misma batería usted la conecta en una madera? La madera no es conductor, es aislante. ¿verdad? Y ahí viene el concepto. Todos los elementos son conductores y todos los elementos son aislantes. Pero ¿qué pasa? Algunos elementos son más conductores que otros y algunos elementos son más aislantes que otros. ¿Qué pasa con el agua? El agua tiene alto poder de conductividad y bajo poder de aislación. En cambio, la madera tiene alto poder de aislación y bajo porcentaje de conductividad. Pero no dejan de ser materiales conductivos y aislantes a la vez. Obviamente, algunos comparados con otros son materiales conductores y otros materiales aislantes. ¿Se entiende el concepto? O sea que el concepto es, la madera no transmite energía eléctrica, sí, o sea, si hay una diferencia de potencial y demás, sí lo hace, pero ¿qué hace? En mucho menor medida que el agua, que el cobre, que el aluminio. ¿Se entiende? Sí, ¿quién me hablaba? No, yo quería agregar, si se podía, que cuando la diferencia de potencial es muy alta, directamente se terminan destruyendo esos materiales que son supuestamente aislantes. O sea, circula la corriente pero lo destruye todo. O sea, se quema toda la madera en el proceso. No, eso más bien depende con la tensión disruptiva que pueden llegar a tener unos materiales, donde pierden la condición de conductor o de aislante. Eso puede ser que sea como pero cuando, sí, con los botines de lo que pasa que, un segundito, lo que pasa es que la resistencia del material aislante es mucho mayor a comparada de un material conductor, porque al tener mayor resistencia, para que circule una corriente igual que el conductor, tiene que aumentarse la tensión que circula por ella, que de diferencia potencial en ella, para que circule la misma corriente. No es que se rompe. A ver, todo material, ustedes lo someten a una diferencia potencial alta, tiende a romperse, digamos, ¿no es cierto? Porque no admite más corriente circulando por él mismo. ¿Está? ¿Sí que me decían? No, yo preguntaba algo parecido, que si tenía que ver el tema del material, por ejemplo, los zapatos de trabajo que son aislados hasta 1000 voltios. Y una vez que yo supongo que si pasa esa diferencia de potencial, ya no es tan aislante, ¿verdad? En realidad están hechos para ciertos valores. Que ustedes pasen el KB de tensión o los 1000 voltios es medio complicado, pero se lo hacen para esos valores. ¿Qué pasa?
No es que una vez que lo pasan ya no sirven los zapatos, sino que pierden las propiedades de ser dieléctrico, de no conductor de energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero no es que ya dejan de ser, ya no son, no sirven, digamos, sí sirven, pero pierden algunas características y dejan de ser un poco, son un poco menos dieléctricos, digamos. ¿Está? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, chicos, el efecto térmico es el paso de la corriente por algún material conductor y eso irradia un calor. Obviamente hay algunos materiales que los conviene utilizarlo como conductor o no. Y ese paso de la corriente transformado en calor se llama efecto Joule. ¿Está? Que por favor lo tienen que tener en cuenta porque el efecto Joule es una... Si bien nosotros lo usamos para un bien de la calefacción o algo con otro uso, pero eléctricamente es una pérdida, porque es una energía que no se transforma en corriente eléctrica, se transforma no nada viene, que nada se pierde, todo se transforma, pero no se transforma en energía eléctrica, se transforma en energía térmica, y nosotros hay veces que necesitamos la energía eléctrica y no la térmica. ¿Está? Por eso se lo considera como pérdida, eléctricamente hablando, al efecto Joule. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, acá en la unidad que viene, cuando trabajemos con calor y resistencia, sistema nuestro, en efecto térmico, en la unidad número 4, vamos a ver cómo se vincula el tema del calor. Miren, acá dice, con cualquiera de estas dos fórmulas podemos averiguar la energía calorífica. Fíjense antes que leamos las ecuaciones. Q es igual al calor medido en calorías. J son joules y equivale a 0,24 calorías, que eso es energía. Es energía. Y sabemos que la energía eléctrica consumida es igual a la potencia por el tiempo. ¿Está? Para que tengan una idea, EDET, ¿qué le factura a ustedes? ¿Qué concepto le factura? Watt por hora. Watt por hora. ¿Y qué es el watt por hora? Acá lo está diciendo, miren. Potencia por el tiempo. ¿Y qué es la potencia por el tiempo? Energía. Energía. Entonces, la distribuidora lo que nos factura a nosotros es la energía eléctrica. Es decir, ¿cuándo va a haber? Y la potencia y el tiempo son directamente proporcionales. Les explico por qué. Si ustedes dejan una lamparita prendida 1 hora al día, es la misma energía que si dejamos la misma lamparita prendida 24 horas al día. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué cambia? No, profe, no es lo mismo porque el consumo queda registrado por hora, ¿verdad? Vos fijate, mirá. Yo te digo acá, la energía es igual a potencia por el tiempo. Y supongamos que una lamparita, tomemos la de LED esa que vende Don Carlito en la esquina, en la ferretería, que tiene 7 vatios, supongamos. Le pongamos 10 vatios como para poner un número redondo. ¿Está? Esa es la potencia que tiene cada lamparita. Yo le pregunto a ustedes, si la dejamos prendida a la lamparita 1 hora al día, ¿es lo mismo que la dejemos prendida 24 horas al día? En términos de potencia, No. ¿Qué es lo que ha cambiado? El consumo, ¿verdad? El consumo, que es la energía, muy bien. La energía por hora. La energía por hora, porque ¿qué pasa? Ustedes en 1 hora van a tener 10 vatios, que es la potencia, por 1 hora, ¿no es cierto? Y va a ser 10 vatios hora. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se mide la energía? No más que la miden en kilovatios, porque son muchos vatios, utiliza un prefijo. Ahora, si ustedes a esta lamparita la dejan prendida 24 horas al día, son los mismos 10 vatios, o sea, la potencia sigue siendo constante, la misma, pero ya multiplicada por 24 horas, que ha cambiado el tiempo. Y ahí son 240 vatios horas. ¿Entienden? Entonces, la diferencia entre una cosa y la otra no es que la potencia instalada ha cambiado, sino ha cambiado el tiempo de uso. Por eso, cuanto más usan un artefacto eléctrico, mayor consumo de energía van a tener.
porque el producto potencia por tiempo va aumentando de manera directa. ¿Está? Pero, ¿Se profe, entiende? Proporcional, sí, diga. ahí no sería, seguirían siendo 10 vatios hora, solamente que tengo un consumo total de 240 vatios. Claro, por No eso le digo, entendí. si en el día, yo le daba el ejemplo, si en el día dejan prendida la lamparita 1 hora al día o la dejan 24 horas al día, miren la diferencia que hay en el consumo. Claro, ¿Está? ok. Y ahora vamos al revés. Supongamos que ustedes prenden una lamparita 1 hora al día. Y después dicen, no, vamos a prender 3 lamparitas 1 hora al día. ¿La energía es la misma? No, No, Es 3 veces ¿Qué ha mayor, profe. cambiado? 3 ¿Qué veces ha mayor al cambiado? mismo tiempo. La potencia. Ha cambiado la potencia, porque acá yo voy a tener 10 vatios por 1 hora. En cambio acá voy a tener 30 vatios Por 1 hora. en 1 hora. ¿Ven? Ahora ha cambiado la potencia instalada y la energía ha cambiado. ¿Y qué quiere decir que son directamente proporcionales? Que si aumenta la potencia, aumenta la energía. Si aumenta el tiempo de uso, aumenta la energía. Si disminuye el tiempo de uso, disminuye la energía. Si disminuye la potencia de uso, disminuye la energía. ¿Está? Por eso no es lo mismo que usemos una lamparita 1 hora que usemos 3 lamparitas 1 hora. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, les repito, los que nos factura la empresa distribuidora, acá se llama EDET, en Salta EDESA, EDES en Santiago, EGES en Jujuy, es energía, que la energía es potencia por unidad de tiempo. Cuanto más consumo tengan, o sea, más cosas tengan prendidas, van a tener mayor potencia. Y cuanto más tiempo la usen, más energía van a tener de consumo. ¿Está? Bien. Entonces, como les decía, la energía es potencia por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Y como le contaba recién el efecto Joule, que es esta potencia, igual al producto de la resistencia por la corriente al cuadrado. Simplemente le voy a comentar que queda igual la fórmula porque todavía no hemos empezado a ver los conceptos de resistencia, corriente y tensión, que lo vamos a ver en la siguiente unidad y van a tratar de asimilar un poco dimensionalmente y conceptualmente los conceptos estos que estamos viendo. ¿Está? Entonces lo que les quiero decir para redondear lo del efecto térmico es que ustedes esa cantidad, esa capacidad calorífica de los materiales la pueden medir en función de la corriente. ¿Está? Y del tiempo de uso también. Esto lo vamos a dejar para la unidad número 2 cuando veamos los conceptos bioeléctricos, que es resistencia, corriente, tensión y potencia, y energía. ¿Estamos? Bueno, lo que les decía del efecto luminoso. El efecto luminoso es un haz de luz que se genera a través de un medio que es una lámpara que normalmente está llena de vacío o de un gas inherente como puede ser el mercurio, depende de la lámpara que se tenga, y por la refracción de los fotones o del haz de luz que genera esta lámpara, con el paso de la corriente es que se produce el efecto luminoso o una luz. ¿Está? O sea, en conclusión, cuando ustedes tienen el paso de una corriente por algún elemento que es capaz de reproducir los índices cromáticos de los colores con un haz de luz, ahí se produce un efecto luminoso. ¿Está? Y ustedes recordarán cuando han visto en física en el secundario lo que son la longitud de onda, la frecuencia, el periodo, todo lo que es respecto a las ondas. ¿Está? Esto es como para que lo tengan en cuenta. Profe, Y acá y en el está caso, el espectro perdón, visible, que es lo que ve el ojo humano. Disculpa, el ojo humano va desde los 385, creo, 400 nanómetros, hasta cerca de los 730 creo que eran nanómetros de longitud de onda. Por debajo se encuentran los ultravioletas y por arriba se encuentran los infrarrojos. ¿Está? O sea, nuestro espectro visible, por eso vemos los colores del arco iris que están comprendidos dentro del espectro visible del ojo humano, que son desde los 380 y tantos nanómetros de los 730, creo. Sí, diga.
Yo, profe, ¿y cómo sería en el caso de la luz LED? ¿Por dónde tiene que pasar la corriente eléctrica? Sí, ¿En dónde? sí. En el caso del LED, ¿por dónde tiene que pasar la corriente Ajá. eléctrica? ¿Cómo funciona ahí? Los LED son unos semiconductores, son diodos, que cuando ustedes están con... Tiene dos patitas, ¿no es cierto? Tiene Ánodo y cátodo. un tipo de conexión específico, ¿no es cierto? Porque los diodos semiconductores son conductores de un lado y no son conductores del otro, ¿está? Eh, el tema de los elementos semiconductores lo van a ver en electrónica 1 en cuarto año, o sea, con detalle, pero yo les voy contando. ¿Qué es lo que hace? Los LED tienen un índice de reproducción de los colores un poco más bajo que las lámparas tradicionales, pero ¿qué pasa? El haz de luz es direccional y es centrado, no es tan disperso como el haz que tienen las otras lámparas. Es el efecto lumínico el mismo, circula una corriente de menor consumo, de menor calibre, o sea, no es la misma corriente que circula por una lámpara de vapor de sodio que por un LED, la corriente es menor y el paso de la corriente por ese diodo me produce una reproducción de colores para el ojo humano. Es lo mismo, el mismo concepto. O sea, pero lo que tienen que tener en cuenta es que los diodos LED tienen un tipo de conexión. Hoy por hoy, salvo cuando van a conectar, por ejemplo, los tubos LED, ahí sí tiene un tipo de conexión porque ya no tiene balastro, nada más cosas y va anulado cierta conexión por dentro. Pero hoy por hoy todo lo que es LED, ustedes van y conectan, reemplazan la tecnología de lo que es las lámparas tradicionales, van en las lámparas compactas, van y lo reemplazan directamente. Toda la conexión, el circuito integrado lo tienen por dentro. Ustedes si han destapado una lámpara de LED, le sacan el casquillo y ven todos los LED ahí puestos y por detrás ven la plaqueta, que lo que hace es simplificar el reemplazo de todo esto directamente conectándolo. Pero sí lleva una plaqueta. Es más, una plaqueta que rectifica la onda de señal. Son varias cosas que ustedes van a ver en cuarto año en electrónico. O sea, hoy por hoy se pueden quedar con el concepto de que reemplaza las lámparas comunes. Pero para que eso pase, lleva como le decía, un rectificador de onda en la misma plaqueta. ¿Está? Porque por un semiciclo conduce, por el otro no. Entonces lo que hace el rectificador hace que conduzca en todo el momento y se produzca esto. Como les digo, esto lo van a ver en cuarto año, o lo que son electrónicos de nivel medio ya lo habrán visto. Ok, profe, gracias. De nada. Bien. El efecto químico. ¿Alguien sabe dónde se da el efecto químico? Yo vi, profe, no tengo el concepto muy claro, ¿no? Pero vi que se usa la electricidad en alguna etapa de la joyería con los ácidos y todo eso. Algunos elementos a través de reacciones químicas, que ahí viene el concepto de los aniones y cationes, ustedes lo van a ver en el laboratorio de química. Eso, profe. Van a ver lo que es la electrólisis. La electrólisis es cuando circula una corriente eléctrica, se separan ciertos componentes y se produce este efecto químico. ¿Está? Miren acá. Usted tiene una batería y tienen dos placas. ¿Está? Entonces el paso de la corriente, ¿qué hace la batería? Fíjense en que entre las dos placas no hay un circuito cerrado. Lo ven, no te van a decir, bueno, miren, por acá viene la corriente, por acá, y a dónde llega así, cómo se une una placa con la otra. Lo que utiliza el agua como medio de conexión para cerrar el circuito, y ahí circula la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica se da cuando pasa la corriente por las placas, por el ánodo o el cátodo. ¿Qué hace? El ánodo siempre libera electrones y al liberar electrones queda eléctricamente positivo y el cátodo lo recibe los electrones, entonces queda eléctricamente negativo, ¿no es cierto? Entonces ese es el concepto. Utiliza los ácidos, el agua o el medio a través de unas placas semiconductoras como son el ánodo y el cátodo
para reproducir todo esto. Ustedes lo van a ver en química. Además van a hacer ecuaciones, van a tener que entender qué pasa con la liberación de electrodos de una placa hacia la otra. Pero sí se lo da. Y se lo dan las baterías de los autos. Todas lo que son baterías, que son alcalinos, trabajan con alcalino y con ácido, se da todo este proceso. Claro, entonces se transforma la energía química, profe, en eléctrica, ¿verdad? No, la energía eléctrica se da una reacción química. El Ah, efecto ok. lumínico viene porque pasa una energía eléctrica, que es la corriente eléctrica, y te produce el haz luminoso. El efecto térmico se da porque circula una corriente eléctrica y te produce calor a través de la ley de Joule, del efecto Joule, perdón. ¿Está? Todo tiene como base el paso de la corriente eléctrica, es decir, pasa de la energía eléctrica hacia otro tipo de energía. Profe, ¿Está? Tiene también como por base eso energía eléctrica. se puede sacarle el óxido a los metales. También todo eso es electrólisis, digamos. Se utiliza la energía eléctrica como para eso. Bueno, y acá está todo lo que yo le he explicado recién. Está explicado acá. Y les leo. Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergido en una disolución. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo y el negativo como cátodo. Cada electrodo atrae los iones de carga opuesta, es decir, el cátodo atrae los positivos del otro y el ánodo los negativos del otro, ¿está? Y esa atracción se genera un flujo de electrones, que es la corriente eléctrica, ¿está? Entonces, esa es la idea de la electrólisis, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Cuándo creen que tenemos un efecto magnético? ¿Y cuándo se da, básicamente? Yo sé, profe, cuando tenemos un imán, ¿verdad? Y cuando tenemos una barra de metal y cuando pasamos en círculo, ¿verdad? Por el imán Bobina. y creo que se mueve, ¿verdad? Los electrones se mueven, ¿verdad? Ahí tenemos un efecto magnético. En los Es que hay de los contactores. dos tipos. Hay de los dos tipos. Porque si ustedes agarran un imán, el imán de heladera, el que le dan con el almanaque, y lo pegan en su heladera, hay un efecto magnético, pero se da por corriente estática. O sea, no siempre la corriente es a través del flujo de electrones. Muchas veces quedan cargadas los distintos materiales con una carga positiva una a la otra y se da un efecto de corriente estática, que se llama estática. ¿Está? El ejemplo de ustedes, ¿qué hacían? Cuando íbamos a la primaria, al secundario, estaban aburridos, agarraban la regla o la virome, ¿se acuerdan? Agarraban la regla o la virome y la pasaban por la hoja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Eso es energía estática. La energía estática, ¿qué hace? Ustedes, al hacer la fricción, se liberan algunos electrones sobre la última órbita del átomo de la lapicera. ¿Y qué hace? Ustedes, con ciertos materiales, tampoco van a frotar la lapicera y van a levantar una mesa de madera, no. Son algunos elementos que hacen la atracción y hace que se levante. Es más, tengan en cuenta que si ustedes lo hacían a eso con un trocito de papel, se lo podían Sí. hacer. Si ustedes levantan una resma de hoja o una hoja A4, no lo podían hacer. Son con pequeños elementos y se la da la interacción entre distintos tipos de materiales. Pero es por la liberación de electrones y eso se llama energía estática. Que eso se da con los imanes. Pero el efecto magnético es cuando circula una corriente eléctrica por algún material electromagnético que me genera un campo magnético. ¿Está? Por ejemplo, cuando circula por un motor una corriente eléctrica, circula la corriente y el motor tiene dos campos, para los que se acuerdan. Tiene algo que es la carcasa, digamos, que recibe el nombre de estator. El estator y el rotor. Estator es porque Está estático. está quieto, ¿no es cierto? Y el rotor es porque gira. ¿Qué pasa? Cuando se induce el estator, este estator genera
un campo magnético. Y ese campo magnético genera con el elemento conductor que tiene el rotor, se da una inducción magnética y permitiendo que circule una corriente entre ellos y básicamente gire el rotor. Y ese rotor está solidario a un eje y que ustedes al eje lo pueden utilizar para lo que sea, ni es el efecto mecánico. El eje le pueden poner una punta para un torno, para una lima, para lo, qué sé yo, para un disco de corte, lo que sea, pero es el principio eléctrico magnético de todo esto. ¿Está? Sí, profe. Bien. Es como para que vayan conociendo qué efectos se dan, ¿no? Yo no les pido ni se les va a exigir que los conozcan de manera instrumentada con los fenómenos físicos intervinientes, sino que tengan una idea de qué pasa cuando ustedes interactúan con corriente eléctrica. Se dan distintos efectos a través de los materiales que interactúan o los circuitos que representan. Profe, ¿puede dar otro ejemplo de efecto magnético? Profe, ¿puede ser en los contactores también? ¿Qué contactores? En los contactores. También hay un efecto magnético. Lo que hacen es pegar y despegar. Bueno, sí, es básicamente por el paso de corriente. Es que, como les digo, el efecto magnético se da cuando circula una corriente eléctrica por materiales electromagnéticos, ¿está? Y estos generan campos que hacen o que abren o cierren circuitos en el caso de contactores, de llaves termomagnéticas, o en el caso de que estén solidarios a un eje, hacen girar esto y gira el eje, ¿no es cierto? Como el estator y el rotor. Son dos ejemplos claros, digamos. Una llave termomagnética, señalo acá porque acá tengo el tablero eléctrico, lo que hace es sensa la corriente a través de un campo y cuando esa corriente es superada, ¡pum!, abre el circuito magnéticamente. ¿Está? Y el enclavamiento es mecánico, o sea, baja la térmica. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, y el efecto mecánico es lo que yo le comentaba recién. ¿Estamos? Vamos a lo que es la ley de Coulomb. Yo había comentado recién algo sobre la ley de Coulomb. Quiero que me comenten qué se acuerdan antes de que lean todo esto. ¿Cómo, profe? Que recién había dado un ejemplo sobre lo que era la ley de Coulomb. Que se generan más campo, el campo es más grande cuando está más cerca. ¿Por qué? ¿Por qué el campo es más grande? Por la potencia que se generaban al estar No es por más, la potencia. Había una qué. no. Una diferencia de potencial. ¿Y qué es la diferencia de potencia en realidad? ¿Qué es lo que es más grande? Cuando están más cerca que cuando están más separadas. La Una carga. Campo magnético. La energía. Lean, por lo menos lean, no adivinen. O sea, todo es consecuencia de algo. ¿Qué es lo que es más grande? No. ¿Qué es lo que es más grande cuando dos cargas están más cerca a comparación de una a la otra? ¿La fuerza de atracción? La fuerza entre las cargas. Y siempre va a ser una fuerza de atracción, no puede ser repulsión. Sí, puede ser de repulsión. Son del mismo signo, sí. Si son Bien. polos. Vamos con el concepto. Si yo tengo dos cargas, no me importa si son positivas las dos o negativas las dos. Si yo las tengo señaladas a una cierta distancia, y si yo las separo un poco, ya sea la fuerza de atracción o repulsión, al aumentar la distancia de separación entre ambas, lo que disminuye es la fuerza de interacción entre las dos cargas. Obviamente, si las dos cargas tienen el mismo signo, esta fuerza es de repulsión. ¿Por qué? Porque las cargas se repelen. ¿Está? En cambio, si las cargas tienen distintos signos, es decir, una positiva y la otra negativa, la fuerza es de atracción. ¿Les queda claro? Y esa fuerza está definida como la relación, la proporcionalidad entre el producto de las cargas, o sea, la carga 1 por la carga 2, dividido por el cuadrado de la distancia. Por eso le decía, si disminuye, acá, la fuerza F es igual
acá por la carga 1 por la carga 2 sobre el cuadrado de la distancia. K es una constante porque lo que dice la ley de Coulomb dice que toda fuerza de atracción o repulsión que se da entre dos cargas va a ser directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia. Para que deje de ser una proporcionalidad se le introduce una constante y ahí tenemos una igualdad. ¿Qué quiere decir que son directamente proporcionales? Se lo expliqué recién con la energía y la potencia en tiempo. Que sean directamente proporcionales significa que si aumenta la carga 1 o la carga 2, ¿quién aumenta también? La fuerza. La fuerza, porque ven, ustedes aumentan acá el numerador, aumenta la fuerza. Ahora, ¿qué significa que sea inversamente proporcional? Si ustedes aumentan la distancia, ¿qué pasa con la fuerza? Disminuye. Disminuye la fuerza. Como así, si ustedes disminuyen la fuerza, la distancia, ¿qué va a pasar con la fuerza? Aumenta. Va a aumentar. Eso significa que sea directamente proporcional e inversamente proporcional. Repito, directamente proporcional significa que al aumentar algo aumenta lo otro. Inversamente proporcional significa que al disminuir algo aumenta lo otro y viceversa. ¿Está? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Obviamente, al ser la fuerza menor o mayor, la fuerza es directamente proporcional al campo eléctrico que se genera. ¿Está? Por eso si la fuerza es chica, el campo eléctrico entre las cargas es chico. Si la fuerza es grande, el campo eléctrico entre las cargas va a ser grande. ¿Está? Y por último, creo que esto ya es lo último. Ya nos queda poquito. Una de las pocas cosas que nos queda. Lo que es un circuito eléctrico. Antes de que me lean lo que dice acá en la pantalla. ¿Qué entienden ustedes por un circuito eléctrico? ¿Quién compone un circuito eléctrico? Este que está por un conductor, una fuente de energía Y resistencias. y resistencia o algo que no haga cortocircuito, digamos. Bien. En realidad se llama carga, porque no tan solo hay resistencias, también hay inductancias y Reactancia. reactancias, exactamente. O sea, hay cargas que no tan solo son resistencias, puede ser un capacitor o una bobina, eso es lo que me refiero. ¿Qué es lo que lo quiere decir? Un circuito eléctrico consta básicamente de una fuente, que es la que me proporciona la diferencia potencial, y cuando yo esa diferencia potencial la vinculo a través de un medio, que es el conductor, tengo un paso de corriente eléctrica que va a ser ¿quién la causa? La diferencia potencial o la fuente. ¿Quién es el efecto? La circulación de corriente. Y para que, como decían recién, para que si yo conecto eh, a los bornes de una batería dos cables así, o sea, un mismo cable le conecto ahí, se produce un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la resistencia del cable es tan chica que hace que la corriente que circula por el conductor sea elevada, entonces se produce el cortocircuito. Para que no se produzca este cortocircuito, ¿qué es lo que se hace? Se introduce una carga. Que la carga es lo que tiene una resistencia, una impedancia, en realidad hablando alternamente, si hablamos de continuar una resistencia, y esa resistencia limita la corriente. ¿Está? El limitarme la corriente tengo un paso normal de la corriente. Por eso ustedes acá ven un generador, que puede ser una batería, una central eléctrica, lo que creen, lo lleven al plano que lo lleven, un medio que va a ser el conductor, las líneas de medio, lo que sea, y un receptor que van a ser ustedes el consumo, ¿no es cierto? Y ahí se cierra el circuito, un circuito cíclico se cierra así. ¿Está, chicos? Entonces ustedes para tener un circuito tienen que tener una fuente, un medio y un receptor, digamos. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, profe, ¿y por dónde empieza a circular normalmente la energía eléctrica? Bien. Ustedes ¿En qué sentido normalmente circula? bien, buena pregunta. Ustedes tienen normalmente supongamos una batería, una pila. Tienen un más y un menos, ¿no es cierto? En la pila. Por convención, o en realidad eléctricamente se dice que
El haz de electrón circula desde el potencial más alto hacia el más bajo, eléctricamente hablando. Es decir, va desde el positivo hacia el negativo. O sea que iría en este sentido. En ese sentido. ¿Está? Normalmente va desde el potencial más alto al más bajo, que el potencial más alto por defecto el positivo. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bien, vamos a ver cómo están compuestas estas señales eléctricas. Acá le vamos a ver un panorama un poco más general. Nosotros vamos a tratar en por lo menos el primer cuatrimestre, gran parte del segundo, con lo que es corriente continua. ¿Está? Porque la parte alterna la vamos a ver ya al final de la materia. Y cuando vean electro 1, electrotecnia 1, van a repasar continuo y luego van a pasar alterno. Ustedes pueden tener un tipo de señal, eléctricamente hablando, que sea de corriente continua o de corriente alterna. La corriente continua se pone CA y la corriente continua, perdón, copio el Al revés, profe. La corriente continua se pone CC y la corriente alterna CA. En inglés normalmente se le pone DC a la corriente continua. Direct continuum. ¿Está? Direct current. ¿Está? Corriente continua. Ahora, cuando habla del tipo de régimen, si es periódica, transitoria o permanente, por ejemplo, la corriente continua, ¿por qué es continua? Porque es continua en función del tiempo, no varía. Cuando habla de transitoria o periódica, transitoria, cuando, por ejemplo, una señal alterna puede ser periódica porque se repite a nivel a través de un periodo de tiempo. Y cuando se dice que es transitoria, para los siguientes casos. Ustedes han sentido hablar que cuando arranca un motor, porque todos dicen, ahí va, vamos a prender la heladera o arranca un motor, desconecten todo. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? Cuando arranca un motor o lo que sea, La carga es muy alta. Después se hace equilibra. algo así hasta que se estabilizan. En realidad eso es lo que ustedes ven, pero no es que queda así continua. Lo que pasa, esto es lo que ustedes ven pueden ver por ejemplo ¿cómo se llama? Una lámpara, ¿cómo se quieren prender y apagar? Sí, no, se me ha ido el elemento que se ven las señales. Ay. Osciloscopio. El osciloscopio, perdón, gracias. En realidad ven esto así a lo largo del tiempo, pero lo que pasa es lo siguiente. Es una señal que hace así. En muy poco periodo de tiempo, va haciendo así hasta que queda más o menos así. Entonces hay regímenes transitorios y regímenes subtransitorios, transitorio y permanente. Que eso lo van a ver en Electrotecnia 2. ¿Está? Sí, profe. Bien. Nosotros hoy nos vamos a quedar con lo que es la corriente continua y luego vamos a ver la corriente alterna. Y del tipo de configuración de los circuitos vamos a quedar con los eléctricos y de los eléctricos vamos a ver esta combinación. Cuando están conectados en serie, cuando están conectados en paralelo, cuando se puede dar la combinación de ambos, que es un circuito mixto. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien ahí. Vamos a ver lo que es... a ver, vamos a ver la intensidad de corriente eléctrica. Sí. Pensaba darle la unidad siguiente porque le da. De todo lo que me habló en la clase, ¿qué creen ustedes que es la intensidad de corriente eléctrica? Ya algún concepto tienen que tener, digamos, antes de leer todo esto. El flujo de electrones por un material. Exactamente. Una corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que son los electrones por un material. ¿Está? Que es lo que yo les decía, lo dice acá, pero ya lo habíamos conversado antes. ¿Está? Cuanto mayores electrones circulen por el elemento conductor, mayor va a ser la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está? La corriente eléctrica, ¿en qué se mide? En amperios. En amperios. Miren, la corriente es I es igual a la relación que hay entre la carga Q y el tiempo.
Es por eso que un ampere, que es corriente, es igual a coulombios, que es la unidad de la carga sobre segundo. ¿Está? Es el análisis dimensional. Pero nadie, a usted le dicen, no, acá están circulando tantos coulombios por segundo. No, todos trabajamos con amperes, porque los amperes es la unidad del sistema internacional. Y esto te hago una aclaración, que ustedes ya lo habrán visto en física. Siempre que trabajen con magnitudes que estén representadas en el sistema internacional, el cálculo, el resultado le va a dar el sistema internacional. ¿Está? Eso ya lo deben haber visto en física. Si ustedes trabajan con la magnitud de un sistema internacional y la dividen, la multiplican o lo que sea por otra magnitud que sea del mismo sistema, del sistema internacional, por el análisis dimensional le va a dar un resultado que se encuentra sobre el sistema internacional. ¿Está? O sea, se acuerdan en qué se mide en el sistema internacional y esa va a ser la unidad de medida. ¿Está? Pero era como para que tengan en cuenta la cantidad de carga en función del tiempo. ¿Por qué? Porque supongan ustedes, estamos haciendo un corte transversal de un conductor. Y acá tenemos un par de cargas. Y acá tenemos otro, el mismo conductor, pero vemos menos carga. Acá hay más, acá la carga es mayor que en comparación de esta. Y las dos circulan por la misma unidad de tiempo. Entonces, por acá al haber mayor carga, ¿qué va a haber? Por ende, mayor corriente en el caso 1 que corriente en el caso 2. Porque la carga es mayor. El flujo de carga por unidad del tiempo es mayor. ¿Está? Por eso, cuanto más electrones circulen, mayor va a ser la carga. Bien. Y acá, bueno, les comento porque esto después lo van a ver ya en el segundo cuatrimestre con el profe Walter en el laboratorio, los instrumentos de medición, para que conozcan cómo se mide la corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica se mide y se mide a través de un amperímetro. ¿Está? Que la corriente eléctrica, para medir un amperímetro, ¿qué partícula hay que tener en cuenta para poder medir corriente con el amperímetro? A eso me refiero. ¿Conectarlo en serie? Hay que conectarlo en serie, tal cual indica acá la imagen. ¿Lo ven? Conectarlo en serie, ¿qué significa? Que tomamos un borne, lo llevamos hacia el amperímetro y del otro borne conectamos en el otro extremo. Distinto ya van a ver cuando conectamos un voltímetro. ¿Está? Y obviamente lo que hace el amperímetro mide otra vez, tiene una bobina acá adentro. Tiene una bobina que ya cuando lo veamos en práctica una vez bien. Y la cantidad de corriente que circula por la bobina es la que me tira a mí el valor de corriente que circula por ese circuito. ¿Está? Pero tengan en cuenta que el amperímetro sirve para medir intensidad de corriente eléctrica, o sea, amperes, y se conecta en serie. Si lo conectan en paralelo, nos vemos. Lo mismo para el voltímetro. Y ya van a ver en cuanto a la ley de Ohm después, porque en la ley de Ohm no van a tener que entender todo. ¿Está? Y ya para ir cerrando, chicos, bueno, la corriente continua, lo que les explico recién, el tipo de señal. Una corriente es continua, ¿por qué? Porque es continuo en función del tiempo, no varía. ¿Está? O sea, no siempre va a ser 12 voltios, digamos, 12, 1,5, 6. Sí puede tener pequeñas variaciones, pero son ínfimas, de decimales. ¿Está? Centésima de unidad, digamos. Entonces, normalmente se manejan con un tipo de señal permanente y que es continuo en función del tiempo. ¿Está? Diferente a la alterna. ¿Qué pasa con la alterna? Normalmente está representada por una señal senoidal o sinusoidal que se le llama, que ustedes habrán visto en el secundario, que es la función seno, ¿se acuerdan? La función seno es esto. Es una montañita que sube, que baja, que sube y se baja. ¿Está? Y cuando ustedes han partido de un punto y han llegado al otro, como acá lo marca, esto es un periodo. Es porque es el tiempo empleado para cumplir un periodo del mismo. ¿Está? Entonces, eso es el periodo, cuando ha salido de un punto y ha retomado el mismo. Completando un ciclo completo. ¿Está? Porque después se vuelve a repetir y se vuelve a repetir a lo largo del tiempo, muchas veces por segundo.
¿Está? O sea, esto que ustedes lo ven acá espaciado, no se lo ve nunca, digamos. O sea, para hacer esto, el osciloscopio, a través de un generador de señal, nosotros lo podemos ver ampliado, pero no es lo que pasa en la realidad. Esta señal sinusoidal se da que se repite 50 veces la misma en el lapso de un segundo. Por eso tenemos la frecuencia de 50 Hz. Son 50 veces el mismo ciclo en un segundo. O sea que si ustedes lo tienen que ver en un segundo, lo que verían es que se repite así, pasa un segundo. 2 segundos son ya 100 veces y así. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y cuántos electrones pasan por un cable? ¿No se sabe? No, sí, depende, porque acuérdate, la corriente era carga por unidad de tiempo. ¿Está? Bien. ¿Cómo hace vos? Sabiendo la corriente y midiendo el tiempo, puedes saber la carga. ¿Está? Pero el tiempo es subjetivo, digamos, porque se sabe que es constante muchas veces. Vos lo podés hacer cálculo a partir de eso, porque la corriente es igual al cociente de la carga y el tiempo. La razón entre la carga y el tiempo. No, y no se involucra la sección del cable, profe, del Sí, conductor. que ya vamos a ver cuando veamos la ley de la ley de Esto Ohm, depende de resistencia, la intensidad. que el paso de la corriente por un conductor dependiendo de la sección, la longitud del conductor, el material del conductor me afecta la resistencia y al afectarme la resistencia del conductor me afecta la corriente que circula por él. O sea, todo tiene que ver con todo. Básicamente por la resistencia y la composición del material conductor. Pero sí, todo va en base a eso. Y por último, chicos, ya creo que este es el último. Diferencia de... Sí, esto. Ya con esto terminamos. Fuerza electromotriz, que es la FEN y tensión eléctrica. ¿Por qué creen que yo pongo fuerza electromotriz y tensión eléctrica? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Fuerza. Pueden leer si quieren, lo pueden leer, lo tratan de entender y me lo explican. No hay ningún problema. ¿Qué es la fuerza electromotriz y qué es la diferencia de potencial o tensión eléctrica? Cuando me habló de la ley de Coulomb, ¿se acuerdan recién? ¿Qué decía la ley de Coulomb básicamente? ¿Alguien se acuerda qué decía la ley de Coulomb? Que las cargas opuestas se atraen y Las opuestas se atraen y las iguales se rechazan, profe. No sé, ¿Puede es una ser? consecuencia. Lo que dice la ley de Coulomb es lo siguiente. Cuando yo estoy en presencia de dos cargas, existe una fuerza de atracción o de repulsión. ¿Está? Que esa fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional a la carga de cada una e inversamente proporcional a la distancia cuadrada. ¿Está? Entonces lo que tienen ustedes entre dos cargas es una fuerza electromotriz, que es esa fuerza, es una fuerza de atracción, digamos, que hay entre las dos cargas, que es el AFEM. ¿Está? ¿Se entiende? O Y sea la que diferencia de... Sí, la FEM la produce a la diferencia de potencial. exactamente la causa. Mira,
La fuerza electromotriz voltaje inducido representa Fen o epsilon, es toda causa capaz de mantener una diferencia potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. ¿Qué hace? Puede tener una fuerza electromotriz, que es una fuerza de atracción entre dos cargas. Esa fuerza te genera a vos la capacidad de tener una diferencia potencial durante todo el circuito para que circule por ella una corriente eléctrica. ¿Está? Y este es propio de cada generador eléctrico. ¿Está? Entonces, la fuerza electromotriz es la causa que tiene toda corriente eléctrica o diferencia de potencial que pueda llegar a tener. ¿Está? La diferencia de potencial o tensión eléctrica se da cuando circula una corriente. Pero cuando circula la corriente, ¿por qué circula la corriente? Es un efecto. Porque hay una causa que se llama fuerza electromotriz. ¿Está? Entonces el concepto es, la causa de un circuito eléctrico es la fuerza electromotriz, que es la fuerza que existe entre dos potenciales, que el efecto de ello va a ser la circulación de corriente eléctrica. Y cuando hay una circulación de corriente eléctrica multiplicada por la oposición que me pone, o sea, por la resistencia, es ahí que yo tengo una tensión eléctrica. ¿Está? Porque cuando veamos la idea, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Pero para que haya corriente, tiene que haber diferencia de una FEM entre la fuente de generación. ¿Está? Por eso se dice que la FEM es una causa y la corriente eléctrica es un efecto. ¿Está? La Bueno, FEM nosotros es una pila, digamos. siguiente, cuando veamos la unidad número 2, resistencia y los conceptos de la ley de Ohm, van a tener todo esto. Sí, diga. O sea que la fuerza electromotriz sería una pila, digamos. No es tipo una pila. O sea, hay dos cargas. Una positiva y la otra negativa. Y la fuerza de interacción que hay entre las dos cargas es la fuerza electromotriz. Que a vos te permite generar una corriente a través de un circuito cerrado y poder tener una diferencia potencial. Que esa diferencia potencial es el producto de la corriente por la resistencia que se le opone. O sea, básicamente, si ustedes agarran un cable así, pelado, ¿hay circulación de corriente por él? No. Si lo conectan al cable así, entre los dos extremos, ¿hay circulación de corriente en él? No. Sí. No. Si yo hago esto, mira, yo tengo acá, no sé, supongamos que un cable eléctrico, tengo un cable. Si yo lo agarro de los extremos, no hay circulación de corriente. Si yo uno sus extremos, o sea, así, ¿hay circulación de corriente? No. No, hay carga de ¿Por qué? No hay una diferencia de potencial. Porque la diferencia de potencial se da es el efecto de que haya corriente eléctrica. Lo que no hay en realidad es una fuerza electromotriz que yo la conecte, supongamos, voy a poner acá el mouse como fuerza electromotriz, como fuente. La fuente lo que hace es la capacidad de interacción entre los conductores que me genere un desplazamiento de los electrones, y el desplazamiento de electrones, recuerden que es una corriente eléctrica, y cuando circula una corriente eléctrica a través de una resistencia se encuentra una diferencia potencial. O sea, ustedes no pueden tener diferencia potencial si no tienen una FEM antes. Y recuerden que la diferencia potencial o tensión es el producto de la corriente por la resistencia. Y para que tengan corriente, primero tienen que tener una FEM. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, creo que esto ha sido... A ver, fijo que una diapositiva más. Bueno, es lo que yo les decía recién. La tensión eléctrica o diferencia potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia potencial eléctrica entre dos puntos. Pero eso es el producto de la corriente. ¿Está? O sea, para que haya una diferencia potencial tiene que haber primero una circulación de corriente. Y la que me da la circulación de corriente es la FEM. ¿Estamos, chicos? Y acá tienen el ejemplo. Sí. ¿Cuándo va a subir el material que habló al principio de clase? Al principio de la no, clase esto ya está subido en el aula virtual.
estoy haciendo ahora es darle un poco más de cuerpo teórico a esto, con más palabras, para poder terminarlo y subirlo. Pero básicamente va a ser lo mismo. Una pregunta. Igual, recuerden, Estaría en paralelo. todo esto no tiene sentido que ustedes lo lean si no han participado en clase y no han tomado apunte, ¿no? En vano, digamos. Una pregunta. Diga. A mí no me sigue apareciendo esta materia en el campus. ¿No te sigue apareciendo? No, y en el legajo parece que está inscrito. Claro, a mí también, profe, yo tengo una Vamos a en el Bien, CISACAD. por favor me escriben por privado, yo lo voy a matricular de manera manual. ¿Al WhatsApp? ¿Está? Sí, al WhatsApp, a mi WhatsApp no hay problema. Dale, profe, muchas gracias. Pero San Piclón, el campo, digamos que arriba dice 2022 y 2018, y cuando apretan en 2018 sale la materia esa. Ah, eso sí. ¿Te han ¿Fijado fijado? ahí? ¿Sí te aparece? No, yo no tengo matrícula en ninguna materia, profe, porque yo entré con un problema en la facultad. Pero Miren, ustedes van acá. Ahí. Yo le voy a mostrar. Ahí están viendo mi pantalla en el aula virtual. Bueno, ahí me deja de grabar, chicos, un segundito.